Nuevo logro, sin duda, para el presidente de México, Enrique Peña Nieto. El Senado de la Nación apoyó la iniciativa del Ejecutivo y aprobó la polémica reforma energética, abriendo así la puerta a la inversión privada y extranjera en el sector de los hidrocarburos. La oposición, que se mostró indignada con esta decisión, anunció que buscará revertir la iniciativa, que pasará ahora a la Cámara de Diputados para su debate y la votación definitiva. Señor presidente, conforme el registro del sistema electrónico, se emitieron 95 votos en pro, 28 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos constitucionales en materia energética. La reforma energética anunciada el pasado mes de agosto por el gobierno de Peña Nieto generó un fuerte debate político interno. Por un lado, manifestaciones públicas que generaron el retraso de las fechas previstas para discutir la iniciativa. Además, a esto se sumó el Partido de la Revolución Democrática, PRD, de su salida del Pacto por México, por la supuesta alianza entre los demás partidos políticos y el Ejecutivo, para dar luz verde a esta reforma. Sin embargo, nada de esto impidió que la semana pasada los principales partidos políticos en México llegaran a un acuerdo. Fue así como en una maratónica sesión que duró más de 12 horas, el Partido Revolucionario Institucional PRI, junto con el Partido Verde, aliados con la derecha, y el Partido Acción Nacional PAN, pusieron fin a 75 años de nacionalismo en la industria energética. Realice actos contra la independencia, la soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Esto es lo que está haciendo Peña Nieto, impulsando esta reforma. No se les deja en desventaja, al contrario, se establece la ronda cero para efecto que Pemex tenga un tipo de derecho de preferencia respecto a los yacimientos que considere les son rentables. La aprobación modifica 3 artículos de la Constitución, el 25, 27 y 28, que hacen referencia a todo lo que concierne a la explotación, extracción y mecanismos de administración de los hidrocarburos en la nación. La reforma aprobada permite: 1. Que empresas privadas participen en el sector energético a través de los contratos de servicios, de utilidad y producción compartida, así como de licencias. 2. Que el Estado, a través de una Comisión Nacional de Hidrocarburos, sea el encargado de otorgar los contratos a las compañías para exploración y extracción. 3. Borra el poderoso sindicato petrolero del Consejo de Administración de Pemex. 4. Que el petróleo siga siendo propiedad de la nación. Ahora la reforma pasará a las comisiones de diputados y luego al Pleno de la Cámara Baja. Vamos a debatir ese tema. Saludo desde nuestros estudios en Washington a Patricia Dalmasi, periodista de La Voz de América, experta en asuntos políticos. También está con nosotros desde Nueva York Jorge Suárez Vélez, analista económico y de mercados, además escritor. Y desde Ciudad de México le doy la bienvenida a Miriam Grunstein, profesora de investigaciones, titular del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE. Señores, gracias por estar con nosotros y acompañarnos hoy en Zoom a la noticia, sin duda con un tema que fue polémico por mucho tiempo y llegó a este final, a una aprobación de votos. Patricia, ¿qué significa esta reforma energética para México en su opinión? Bienvenida. Gracias, Andrea. Significa muchísimo para México y también para los inversionistas alrededor del mundo, específicamente desde Estados Unidos. Todos los análisis económicos que vemos acá son muy positivos a esta apertura en México, y cabe destacar que México, desde el punto de vista de la industria petrolera, está muy atrás o deja mucho que desear si se compara con otros países que producen y exploran petróleo. En definitiva, el gobierno nacional no puede poner el suficiente dinero y la tecnología que se necesita para continuar explorando otros pozos, por ejemplo, en México. Esto de alguna manera va a ser una apertura, pero no necesariamente, como dijiste al tope del programa, va a hacer que México cede sus recursos naturales a un país extranjero o a una multinacional. México va a continuar, es como darle un préstamo, un contrato a 30 años a otro país o multinacional para que tengan el derecho a dar esos servicios de exploración y producción que antes no tenían ningún tipo de acceso.
Señora Grunstein, bienvenido. Patricia ha dado ahí en el clavo porque uno de los, digamos, párrafos o artículos que más se hizo énfasis es que en el petróleo seguirá siendo propiedad de la nación. La izquierda, el PRD, los que más han cuestionado esta reforma, dicen que eso no es del todo realidad, aunque esté en el texto. La pregunta es, ¿en el texto está y en la práctica? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, te agradezco mucho la entrevista. Y en el papel la reforma se ve muy prometedora, pero México podría tener problemas de implementación interesantes por la carencia de marco institucional para la concreción de una reforma que no únicamente atraiga inversión a México, sino que la traiga para propiciar el desarrollo del país, ¿no? Una cosa es que vengan las grandes petroleras, que será muy bienvenido en la medida de que podamos llegar a un arreglo contractual y a un marco institucional que garantice que una parte de la producción significativa se quede en México, que detone el desarrollo del sector manufacturero de México y que paguen impuestos para retribuir las rentas que van a derivar del subsuelo petrolero mexicano. Yo creo que la discusión de si el petróleo es de los mexicanos o no es una discusión ideológica y ociosa. ¿Qué quiero decir con esto? Efectivamente, el petróleo que esté en el subsuelo va a seguir siendo de la nación, va a seguir siendo un bien público, lo lleva siendo desde la Revolución Mexicana, no únicamente después de la expropiación. Desde 1917 el petróleo es un bien público y sin embargo México es un país con problemas muy serios de distribución del ingreso. Ahora, lo que ha querido decir que el petróleo sea de los mexicanos es que el petróleo ha estado extraído, refinado y comercializado por una empresa de Estado. Y en la medida de ello, pues el Estado estaba no perfectamente, pero tenía un control bastante directo de la industria petrolera. ¿Cuál es el mayor temor de la izquierda? Es que el Estado no tenga la capacidad de regulación de las grandes empresas internacionales y hasta cierto punto es una preocupación legítima porque el Estado mexicano suele perder el control de las empresas poderosas, sí. Ahora, como nos ha sucedido en telecomunicaciones y en banca. Retomo lo que dice la señora Grunstein, señor Vélez, bienvenido Suárez, un gusto tenerlo, gracias. El mayor temor de la izquierda es ese que nos dice la señora Grunstein, que el Estado no tenga un marco regulatorio, que no pueda regular realmente a las empresas que vengan de afuera, ¿o qué es más lo que le molesta a la izquierda de una reforma como esta? Yo creo que hay que tener cuidado con tratar de interpretar lo que quiere la izquierda, porque yo creo que ni ellos mismos lo saben. Creo que hay un tema ideológico bastante absurdo y bastante obtuso en estar viendo que lo prioritario es de quién son los hidrocarburos o cómo está la explotación, si la hace una empresa mexicana o una extranjera. O sea, creo que la realidad es que hay que ver esto como un medio y no como un fin. Yo creo que lo que se busca es que, como decía, me parece que era Patricia, que la prioridad tiene que ser que se incremente la inversión en México, pero no inversión necesariamente solamente en explotación de hidrocarburos, sino inversión en producción de manufacturas y en muchos otros aspectos donde hay muchas empresas asiáticas, estadounidenses, europeas, que querrían quedarse en México, pero que lo que les falta es abasto de energía para garantizar que tienen todas las condiciones necesarias para satisfacer a el mercado norteamericano y a otros. En ese sentido, lo que había estado ocurriendo es que la energía eléctrica, por ejemplo, en México, era la residencial por ahí de, si mal no recuerdo, 70% más alto el costo que en Estados Unidos, la industrial por ahí de 90% más alto, y en ese sentido México estaba totalmente fuera del mercado. Entonces, lo que se trata es de que sí haya un abasto suficiente a costo razonable y que eso permita que haya un desarrollo industrial razonable. Es cierto que se requiere de una reglamentación que sea clara y de una regulación que sea eficiente, pero la realidad es que México va a estar años luz mejor gracias a este tipo de apertura de lo que estaba antes. Pero el Estado está preparado para eso, señor Suárez. Yo creo que sí, o sea, yo creo que evidentemente la implementación tiene su chiste y evidentemente yo creo que hay que aprender
de los errores que se han hecho en algunos otros tipos de regulación. Sin embargo, regresando a lo que decía la otra entrevistada, cuyo nombre no recuerdo, decía que se hicieron errores, por ejemplo, en telecomunicaciones, y esto es cierto, pero hay que recordar que antes de que se privatizara Telmex y que se abriera este sector, era un desastre la industria telefónica en México, donde tenía uno que esperar años para recibir un teléfono, tenía que dar mordida para obtener una línea telefónica, y pues eso cambió. Pudo haberse hecho mejor, sin duda, hay muchas cosas que pueden aprender, pero ciertamente la apertura ha ayudado y ha provocado inversión y ha provocado una modernización que no hubiera ocurrido si se hubiera mantenido en manos del Estado. No es algo desconocido que la política ha levantado pasiones, sin duda, y sobre todo con la reforma energética en México. En el Senado de ese país, el proyecto energético enfrentó una férrea oposición de los sectores de izquierda, y precisamente la senadora Laida Sansores rechazó contundentemente la privatización de Pemex, como ellos lo han llamado, de esta forma. Que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia, pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la madre que les parió. Complicado lo que se ha escuchado y esa polarización en estos momentos, Patricia, pero en todo caso, y resulta todavía más llamativo, si lo podemos decir así, por ahí se ríen a seguir escuchando a la senadora, que la iniciativa aprobada es mucho más ambiciosa incluso que la presentada por Peña Nieto, porque contempla, ya nos explicarán los expertos, los contratos de utilidad compartida, y fue la derecha incluso la que buscó un modelo más abierto a la inversión privada, y el PRI secundó esta propuesta. Es decir, que lo aprobado en México, esta reforma energética, es mucho más ambiciosa que lo que Peña Nieto puso sobre la mesa al inicio. Sí, Andrea, lo que pasa es que, bueno, según entiendo, de esta manera, por ejemplo, que vemos la industria Petrobras en Brasil y la crisis por la que está atravesando en estos momentos, sería una situación, digamos, idónea para México aprovechar de ser aprobado o algunas de estas cláusulas y no ser modificadas, como ha dicho la oposición, que se cambiarían con muy dudosa, digamos, éxito debido al control de 2/3 del PAN y el PRI. Pero digamos que va adelante, como está escrito. Estos contratos en cuanto a servicios es algo común, según tengo entendido, en la industria. Serían unos contratos por 30 años, Pemex incluida en todos estos contratos, una participación de Pemex con inversionistas extranjeros, digamos, o de otros gobiernos, con otra participación. Entonces ese control que la oposición está diciendo que se perdería de los recursos naturales de México, no estaría muy aplicable si es que es aprobado estos 3 artículos. Y en comparación desde el punto de vista global, le ayudaría a México, si lo comparamos, por ejemplo, en la región con Petrobras, que está pasando por una crisis bastante grande desde el punto de vista económico y también de inversiones en estos momentos. Señor, vamos a revisar antes, señora Cruz, y darle la palabra las opiniones de nuestros televidentes en las cuentas de Twitter que están ahí en sus pantallas y nos están escribiendo sobre el tema que hemos propuesto hoy. Rod Páez Davison nos dice: en economía no se puede satanizar las cosas. La inversión privada y extranjera es buena para cualquier país. Jorge Arturo Saza nos comenta: México sigue los pasos de Petrobras, Brasil y Ecopetrol Colombia para romper la barrera de las restricciones presupuestales estatales.